Hola, mi nombre es Jesús Silva. Estoy estudiando actualmente la carrera de Economía en la Universidad de Santa María. Me encuentro cursando el cuarto semestre y en este video quisiera hacer una pequeña reflexión sobre una investigación que realicé para la materia de Historia de las Doctrinas Económicas. En esta investigación yo estoy tratando 5 puntos sobre economía, Adam Smith, Karl Marx. Voy a estar hablando concretamente sobre, como primer punto, las diferencias entre el liberalismo político y el liberalismo económico. También voy a estar hablando sobre la influencia escocesa en Adam Smith. Estaré hablando sobre el problema de Adam Smith. También voy a estar hablando sobre los puntos de encuentro que hay en la teoría del valor marxista. Estos son puntos en los que se correlacionan las teorías que maneja el pensador Karl Marx y Adam Smith. Y por último voy a fundamentar un poco por qué se considera que Richard Cantillon es el padre de la economía. En el liberalismo político encontramos que este sistema tiene como de primera línea defender mucho lo que es el pensamiento, la libertad del pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa y sobre todo tener representantes en forma de funcionarios, personas que están involucradas directamente con el Estado, que representan un grupo de personas y este funcionario es elegido de forma democrática. Este funcionario ante todo tiene que respetar estos principios que ya estamos hablando de libertad de expresión, de pensamiento y de prensa. Entre algunas de las características que tenemos en el liberalismo político, tenemos que los seres humanos son seres racionales y tienen derechos individuales e inviolables. Entre estos derechos se encuentra también el derecho al respeto de la propia vida del individuo en un ámbito privado, pero en un contexto de completa libertad. También está el derecho a la propiedad privada y la búsqueda de la felicidad es otra de las características más importantes que tiene el liberalismo político, que a la hora de que haya un representante, un funcionario, tiene que tener estas cosas siempre muy presentes a la hora de tomar cualquier posición, al dar cualquier declaración o al manejar su pensamiento. Entre otras de las características que tenemos, en este caso por la parte de lo que vendría siendo el rol del Estado dentro de un sistema de liberalismo político, tenemos que el poder político debe ser producto del consentimiento de los hombres libres y regular la vida pública sin interferir en la vida privada de los ciudadanos. Esto es lo mismo que ya estamos hablando antes sobre que en un sistema de liberalismo político el funcionario tiene que ser alguien que represente a los ciudadanos y que éste es elegido de forma democrática. Por ende, si estamos hablando que el poder político debe ser producto del consentimiento de los hombres, eso da fuerza a lo que estamos hablando de que este funcionario tiene que representar a estos hombres que fueron quienes eligieron a esta persona para que dé la voz por ellos en lo que vendría siendo los roles del Estado. Por último, y ya para concluir con el liberalismo político, tenemos también que el Estado de Derecho obliga a gobernantes y gobernados a seguir las normas e impide el ejercicio arbitrario del poder. En un sistema de liberalismo, donde ya hemos hablado que se tiene que respetar mucho lo que viene siendo la libertad de pensamiento, libertad de prensa, propiedad privada y el respeto a la individualidad y a la libertad de los individuos. Para eso hace falta un Estado de Derecho que se encargue y que tenga como primera prioridad mantener estos principios liberalistas, que sea un sistema en el cual ponga los límites tanto en los gobernantes, en este caso, y a los gobernados en seguir estas normas. Esto también da fuerza a lo que se estaba hablando antes de que el gobierno solamente puede interferir en lo que es la vida pública de los ciudadanos, no la vida privada. Es importante hacer esta aclaratoria, hacer esta diferencia de que no se está hablando de que el gobierno interfiera en la vida privada de los ciudadanos, sino que interfiere en la vida pública, lo que es ya la convivencia de los ciudadanos. Al interferir en la vida pública, el Estado de Derecho puede tener más herramientas para asegurar que todos estos derechos mencionados en el liberalismo político se cumplan.
Ya una vez aclarado lo que significa el liberalismo político, ahora vamos al liberalismo económico, que tenemos que el liberalismo económico es una línea de pensamiento que se centra en darle libertad al mercado. Ya aquí ya no estamos hablando de gobierno, no estamos hablando de los individuos, estamos hablando de el mercado. Esta libertad se puede entender a que el Estado no debe meterse en las actividades del mercado o tener una participación mínima. Podemos entender como esta participación por parte del Estado como las regulaciones a la actividad económica o a la fiscalización de estas mismas actividades. Véase que ahora ya estamos hablando en temas de mercado, temas de las transacciones que se hacen en estos mismos y las regulaciones de estos mismos. En un sistema liberalista donde tenemos que respetar la propiedad privada y la vida privada de cada individuo, en el mercado también esto es algo que se aplica en el sistema liberalista. No meterse en el mercado, sino cumplir tus roles únicamente como Estado de Derecho o cumplir tus roles únicamente como funcionario dentro del gobierno. En lo que respecta al mercado, el gobierno no tiene nada que hacer ahí en este sistema de liberalismo económico. Este pensamiento de no intervenir en el mercado proviene ya que el liberalismo piensa que para que los pueblos puedan alcanzar un máximo de desarrollo, hay que permitir que el mercado sea completamente libre, ya que se piensa que el mercado se autorregula a sí mismo, no necesita un ente exterior para regularse, ya que es el mismo mercado, son los mismos protagonistas de este mercado, como lo pueden ser los productores de bienes y servicios, pueden ser los ciudadanos, los comerciantes, los empleados también, quienes van a dar esta regulación al mercado. La idea del liberalismo económico es permitir que el mercado tenga sus propias facultades para dictaminar sus normas, dictaminar sus límites, dictaminar sus principios, para que éste pueda desarrollar el potencial y pueda crecer como se espera que en una economía creciendo, una economía pudiente. Ahora tratemos el tema sobre la influencia de la ilustración escocesa en Adam Smith. Este fue un movimiento que se dio a finales del siglo XVIII y que ilustró a muchísimas personas que fueron muy allegados a Adam Smith. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a David Hume, Francis Hutcheson, que fueron, en este caso, en el caso de Francis, un profesor de Adam Smith. En el caso de David, fue un amigo muy cercano a Adam Smith. Y estas dos personas influyeron muchísimo en el pensamiento de este personaje para poder dar vida a una de sus tantas obras y sobre todo a moldear el pensamiento de Adam Smith. En el caso de David Hume tenemos que cómo fue su relación con Adam Smith, que fue un amigo muy cercano de él, y su trabajo sobre la naturaleza humana y la moralidad influyó significativamente en Smith, especialmente en su obra La teoría de los sentimientos morales. Hume planteaba que las acciones humanas son guiadas por pasiones más que por razón. Esta es una idea que Smith desarrolló al hablar de la simpatía como motor de la moralidad humana. Y esto es un punto muy importante porque después cuando pasemos al tema del problema de Adam Smith, estas son una de las cosas que genera ese conflicto o ese debate sobre el mismo pensamiento de Adam Smith. Podemos decir que, adelantándonos un poco a los temas que vamos a hablar, que el problema de Adam Smith nace en parte también por esta influencia escocesa. Por el caso de Francis Hutcheson, que este fue un profesor de Adam Smith en la Universidad de Glasgow, dice que argumenta que la felicidad humana era el objetivo y que la moralidad estaba basada en la búsqueda del bien común. Esta noción de bienestar social y moralidad influyó en Smith cuando desarrolló sus teorías económicas, especialmente la idea de la búsqueda del interés personal puede llevar al bienestar general a través de la mano invisible del mercado. Ahora pasamos al problema de Adam Smith, que a título personal me parece que es uno de los puntos más interesantes de la investigación, junto con los puntos de encuentro entre Karl Marx y Adam Smith. Y bueno, tenemos que el problema de Adam Smith nace a que hay un conflicto sobre el pensamiento de Adam Smith con dos de sus obras, que tenemos que la primera sería la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones.
En la teoría de los sentimientos morales Adam Smith habla de que el ser humano se mueve principalmente por simpatía y que también tiene un sentimiento intrínsecamente capaz de la empatía y que estas acciones son influenciadas por este sentimiento innato hacia los demás. En el libro también se enfoca la moralidad y la ética, sugiriendo que la conducta humana está guiada por el deseo de ser aprobado por la sociedad. Lo que quiere decir Adam Smith en este caso es que la humanidad se mueve por la moralidad y por la simpatía. Sin embargo, la riqueza de las naciones tenemos un punto de vista contrario o un punto de vista que genera bastante conflicto, que viene siendo que los individuos se mueven o actúan según sus propios intereses, según sus propias necesidades personales, em, y que la búsqueda de la realización de estos intereses puede contribuir al bienestar económico general. Esta obra introduce que el concepto de la mano invisible, que sugiere que al perseguir el propio beneficio de las personas, contribuyen de forma involuntaria al bien común. Ahora, cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto de esto? Que se está hablando que en una de las obras de Adam Smith, que viene siendo la teoría de los sentimientos morales, y la otra, que viene siendo la riqueza de las naciones, entran en conflicto porque en la primera obra hablan de que el motor del ser humano es la empatía, la moralidad y la aprobación de la sociedad, mientras que en la otra estamos hablando de la búsqueda del interés propio. Son dos conceptos que son opuestos en sí, ya que uno es la empatía, uno es el buscar la socialización, buscar el sentimiento de estar con las demás personas, mientras que el otro habla de un sentimiento meramente personal, un sentimiento de buscar el beneficio de uno mismo, mientras que el otro habla del beneficio mutuo. Sin embargo, hay académicos y hay personas que opinan que esto no necesariamente es una contradicción de lo que es el pensamiento de Adam Smith, ya que Adam Smith lo que está hablando es de dos comportamientos naturales del ser humano que conviven entre sí. No que el ser humano es de una manera o es de la otra manera. No, son dos tipos de pensamiento que están en una misma persona. Eh, Se entiende el conflicto también porque en principio son dos sentimientos opuestos, pero la resolución, por ponerlo así, de este conflicto está en que sí son dos sentimientos opuestos, pero son dos sentimientos que viven en un mismo ser, que no necesariamente una persona es 100% empática, pero una persona tampoco es 100% egoísta o 100% buscando únicamente su mero interés personal. Y aparte también estamos viendo que ambas teorías o ambos pensamientos hablan de que se busca es el bienestar general, uno por el camino de la empatía y otro por el camino del interés propio. Esto es un punto de encuentro entre estas dos que nacen de dos pensamientos completamente opuestos. Ahora vamos a tocar el cuarto punto de conversación de esta investigación, que viene siendo los puntos de encuentro entre la teoría del valor y trabajo marxista en relación a Adam Smith. Este también me parece un punto bastante interesante, ya que estamos hablando de dos personajes que podemos decir que son opuestos. Karl Marx como un pensador fundador de lo que viene siendo el movimiento comunista y el socialismo. Y tenemos a Adam Smith, alguien que podemos decir que es alguien bastante contrario a ese pensamiento, que es más al pro del capitalismo. Sin embargo, sabemos que estos dos pensadores tienen puntos de encuentro dentro de sus mismas ideologías. Tenemos como primer punto de encuentro la misma teoría del valor y del trabajo, en el que ambos economistas creen que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirla. Adam Smith argumenta que el valor de una mercancía está basada en la cantidad de trabajo que se requiere para producirla, mientras que Karl Marx desarrolla esta idea en su teoría del valor del trabajo. Eh, Luego tenemos que el excedente, Adam Smith introduce que el concepto de excedente es la diferencia entre lo que los productores están dispuestos a aceptar por sus bienes y lo que realmente pagan,
mientras Marx utiliza este mismo concepto, pero lo aplica para explicar cómo los capitalistas aprovechan este excedente y lo llevan hacia una explotación laboral. Por punto 3 tenemos la crítica al capitalismo, que aunque Adam Smith es bien conocido por defender las ideas del libre mercado, también tenemos que el mismo Adam Smith reconoce que el capitalismo puede llevar a desigualdades y a abusos, mientras que Karl Marx, por otro lado, eh, habla de estas desigualdades, pero desde un punto mucho más crítico, mucho más de ataque hacia el capitalismo. Y por último tenemos la importancia del trabajo, en el que ambos pensadores reconocen la importancia del trabajo en la economía. Adam Smith ve el trabajo como la fuente del valor y de la riqueza, mientras que Marx lo ve como la base de la explotación y la lucha de clases. Por último, tenemos la incógnita del por qué se dice que Richard Cantillon es considerado el padre de la economía. Y bien, en la investigación que se realizó podemos decir que es considerado el padre de la economía debido a su obra Ensayo sobre la naturaleza del comercio general. Em, Esta es una obra en la que se empieza a abordar de manera sistemática y científica los fenómenos económicos, introduciendo conceptos claves como la teoría del valor del trabajo, la teoría subjetiva del valor y el efecto. Y también describe cómo el dinero nuevo afecta a la economía. Richard Cantillon habla, tiene un enfoque muy empírico y analítico que sentó las bases de la economía clásica y que posteriormente influyó en el pensamiento de muchísimos economistas, entre ellos a Adam Smith. Con esto doy con concluida la investigación. Todos los links de referencia en el cual se sacó la información de este trabajo se encuentran abajo en la descripción.